imitar a la dictadura de Maduro, pero nos da igual. Atención, se filtró el plan que tiene el dictador Nicolás Maduro en las próximas elecciones de Ecuador. El tirano está detrás del plan de robar las presidenciales y montar a la izquierda de Luisa González, ficha del correísmo. La historia completa te la traemos en esta nota, pero antes de seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres más contenido como este. Comenzamos. Se supo todo. Alerta Ecuador. El dictador Nicolás Maduro está detrás de un plan para robar las elecciones presidenciales en suelo ecuatoriano. El tirano está apoyando a la correísta Luisa González, a la que está patrocinando, entre tantas cosas, con el servicio del asesor personal Fernando Casado. Bolivariana intentando imitar a la dictadura de Maduro, pero nos da igual, porque esto no es una dictadura, esto es una democracia de verdad, esto es una democracia participativa y protagónica, donde la gente está para intentar liberar realmente a los pueblos. No es una de esas democracias representativas que no nos ha dado ninguna felicidad al pueblo, que nos echa a la calle, que nos deja en miseria y que nos hace pasar hambre. Gracias, presidente. Es usted una inspiración para todos los pueblos del mundo, es usted una inspiración para España, es usted un presidente líder que seguirá teniendo una gran cantidad de seguidores porque la gente no es tonta, señor presidente. ¡Chávez vive! ¡Que vive España! En el video anterior se observa a Fernando Casado hablando maravillas de Nicolás Maduro, el dictador al que asesoró en el robo de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, cuando Edmundo González ganó en votación, pero la tiranía terminó usurpando la presidencia. Casado, de manera confirmada, es el asesor de Luisa González para robarse las elecciones en Ecuador, por encima de Daniel Noboa, siendo Noboa uno de los presidentes de América que más duro ha golpeado a la dictadura de Maduro. Hace pocos días, Noboa recibió a Edmundo González Urrutia en Ecuador, dándole título de presidente de venezolano y condenó a Maduro. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Y como tercer punto, firmaremos un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del presidente legítimo de Venezuela para poder compartir datos, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas y contra todas las personas que atentan contra la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Esos acuerdos fueron uno de los tantos golpes de Noboa contra Maduro. Por eso en el régimen dictatorial de Nicolás Maduro están apoyando a Luisa González, porque no gustan de Noboa en la dictadura. Tal es el caso de Ecuador, un piojoso como Daniel Noboa, que va perdiendo las elecciones de Ecuador y solo podría ganar con la trampa y el dinero de mis amiguis los gringos, se llevó a mi tío el inmundo para ponerlo como un títere. Algo así como el difunto Carlos Donoso con el mono Kini. Lo que Noboa busca con la visita de mi tío inmundo es tratar de influir en los migrantes. En el caso de la dictadora Dina Boluarte, llevó a mi tío inmundo al Perú, no porque le importe a los venezolanos hablar de Venezuela, sino para distraer a la opinión pública en medio del escándalo por la investigación que le sigue la Fiscalía peruana en el caso Cofre, de encubrimiento y corrupción. Y es que el descaro es grande, porque a Luisa González le preguntan sobre la crisis venezolana y se hace la loca, prefiere no responder, lo que denota a simple vista que es ficha de Nicolás Maduro. Me lleva tantas horas el hacer los planes de cómo sacar adelante Ecuador que después me pondré a pensar qué es lo que pasa en Venezuela. Ahorita no tengo cabeza para eso, la verdad. Y si no les quedó claro, vean la siguiente entrevista en la que continúa Luisa González dejando claro que está con Maduro y con la dictadura venezolana.
de las tres figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los, no se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador, si estuviera en manos de Luisa González, a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano. González pasó de titubear a finalmente dejar claro que no le importan los crímenes de Maduro, su jefe en Venezuela. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela, pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo cómo les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador se vive una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador? ¿Y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Así las cosas, pueblo ecuatoriano. Luisa González, la candidata a la presidencia, es una ficha de Maduro, está más que demostrado. Y si Ecuador vota por ella, estaría votando por un régimen idéntico al que tiene a Venezuela ahogado en la miseria, el régimen de Nicolás Maduro. Si te gustó este contenido, te invitamos a que lo compartas. Ayúdanos a llegar a muchas más personas que deseen ver cómo dictaduras como la de Maduro no llegan a países como Ecuador.